Samsung NeoQLED QN85A con tecnología de retroiluminación mini LED con atenuación local versus LG C1 con tecnología OLED, ambos de 55 pulgadas. Antes de empezar, aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados, QN85A de Samsung a la izquierda y LG OLED C1 a la derecha. Y estas sus últimas versiones de software disponibles hasta la fecha, la 1904 para el QN85A y la 03.21.10 para el C1. Hago esta comparativa principalmente porque aquí en mi país ambos televisores han bajado considerablemente sus precios en comparación a sus años de lanzamiento, que en ambos casos fue el año pasado 2021. Por ejemplo, el QN85A se conseguía más o menos en unos $1.300 y a veces hasta $1.400, mientras que el C1 entre $1.250 y $1.300. Pero hoy en día ambos televisores se consiguen alrededor de los $1.000 en tamaños de 55 pulgadas. Y muchas personas se preguntan cuál les conviene más. Pues bien, hay dos tipos de respuestas. La primera, para aquellos amantes a mayores cantidades de brillo, el QN85A va a ser su respuesta. Principalmente si lo van a ver en un cuarto que reciba mucha iluminación, sobre todo aquella que sea natural, que entre por medio de las ventanas, porque gracias a la más alta cantidad de brillo va a contrarrestar mejor esos reflejos. En rango dinámico estándar, el QN85A puede alcanzar 1156 nits, en alto rango dinámico 1222 nits y en alto rango dinámico con el modo juego 1265 nits, mientras que el LG OLED C1 en rango dinámico estándar 302 nits, en alto rango dinámico 628 nits y en alto rango dinámico con el modo juego 611 nits. Ahora bien, me parece que esa diferencia de brillo es principalmente notoria en rango dinámico estándar, porque si bien en alto rango dinámico también obviamente existe, no me parece que sea tan perceptible, por lo menos no en muchos contenidos y no por lo menos en la gran mayoría de modos de imagen. Para una persona que no sea muy exigente en cuanto a brillo, como por ejemplo lo es mi caso, el LG OLED C1 va a ser más que suficiente. En cuanto a colores, es una cuestión de gustos de cada persona, me parece que ambos muestran muy buenos colores. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, el QN85A soporta HDR10, HLG y también HDR10 Plus, pero no soporta Dolby Vision, mientras que el C1 soporta HDR10, HLG y Dolby Vision, pero no soporta HDR10 Plus. La segunda respuesta radica en si prefieren una uniformidad de colores negros perfecta, sin nada de efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. En ese caso, el LG OLED C1 va a ser su respuesta. A mí personalmente me gusta más esta tecnología. Sin embargo, el NeoQLED QN85A con su tecnología mini LED y atenuación local no hace un mal trabajo, de hecho me parece muy bueno, y su atenuación local puede lograr 576 zonas, lo cual mejora considerablemente el aspecto de colores negros en comparación a un televisor que no cuente con tecnología de retroiluminación mini LED. Sin embargo, el problema del QN85A es que si ustedes ven este tipo de escenas y no se sitúan muy bien frente a la pantalla, o si de pronto les toca moverse un poquito hacia el lado o colocar el televisor por debajo o por encima de la línea de visión de sus ojos, muy probablemente noten algo de efecto blooming de un color amarillento que puede ser más molesto cuando colocan la atenuación local o en alto o en bajo. Por ende, recomiendo siempre o casi siempre mantenerla en normal. Mientras que en el OLED, sea por donde sea que se le mire su pantalla, nunca van a experimentar este tipo de efectos. Pero vuelvo y repito, si ustedes se ubican muy bien de forma centrada a la pantalla del QN85A al observar ese tipo de contenido y apagan las luces de la habitación totalmente, no van a observar ese efecto blooming amarillento, o por lo menos no en una cantidad excesiva.
Ahora bien, en este tipo de escenas ya normales que también tienen partes oscuras pero que son de series, películas, etcétera, me parece aún así que el OLED sigue haciendo un mejor trabajo. Sin embargo, algunas personas se quejan de lo que se conoce como Black Crush, pero desde mi punto de vista el C1 no sufre de ese problema. Pero sí es cierto que en el QN85A, por obvias razones, en este tipo de escenas los detalles se podrán observar de una forma más fácil porque tiene mayor cantidad de brillo, eso es innegable. El tercer punto para poder decidirse por cuál televisor irse tiene que ver con el apartado gaming. Ambos televisores soportan estas Game Bars que muestran información relevante, pero en el caso de la Game Bar del LG OLED C1 existen estos parámetros de género de juego que con cada selección se modifica un poco la configuración gráfica. Aquí les voy a mostrar entonces de una forma más detallada lo que ofrece esta Game Bar. Aquí están entonces los géneros de juego que soporta, lo cual es bueno tener esta opción de variedad, y también soporta el optimizador de negros para mejorar más el rendimiento en escenas oscuras y el estabilizador de blancos para mejorar más el rendimiento en escenas con claridad. En el caso del QN85A tiene el ecualizador de negros dinámico, pero recomiendo siempre dejarlo en 0. También está el Game Motion Plus del juego, en este caso se puede activar porque estoy utilizando un splitter HDMI, pero cuando ustedes conectan una consola directamente al televisor al puerto HDMI 2.1, como por ejemplo la Xbox Series X, no se podrá activar porque ya ambos dispositivos soportan frecuencias de actualización variables. Y también se puede el HDR juego. También se puede, por supuesto, acceder al resto de configuraciones en ambos televisores en sus modos juego. Y aquí aprovecho para recalcar de nuevo la gran ventaja del QN85A, que es innegable y que es su más alta cantidad de brillo. Si bien en el OLED C1 se puede incrementar más, esto va a ocasionar esto que están viendo, que se opaca demasiado la imagen y luce muy feo. Yo recomiendo máximo aumentar este apartado hasta 60, pero voy a dejarlo tal cual como viene de fábrica. En el caso del QN85A, además del brillo, ofrece el valor de gama y de detalle de la sombra, que si quieren todavía más claridad los pueden incrementar, y lo bueno es que no se va a generar prácticamente nada de opacidad. Entonces ya saben que en el QN85A tienen esta principal ventaja para aquellos amantes al brillo. También quiero recalcar que la temperatura de color de ambos televisores está en estándar, que es una temperatura de color normal y que le gusta a la gran mayoría de personas. Y lo otro tiene que ver en cuanto al mapeo de tono HDR. Ambos ofrecen la función de HGG o HDR juego, pero en este caso me parece que oscurecen un poco la imagen. Entonces en el QN85A la voy a dejar desactivada, y en el LG OLED C1 voy a dejar el mapeo de tono dinámico HDR en encendido. Y lo otro que quería mostrarles es la capacidad de saturación de color de ambos televisores. Tal vez a algunas personas les interese saberlo. En el caso del NeoQLED QN85A se puede llegar a saturar más los colores en caso de así quererlo. Sin embargo, me parece que en el LG OLED C1 este apartado puede ser más que suficiente para casi cualquier persona, para casi cualquier gamer. Ahora bien, en este apartado gaming, ambos televisores soportan puertos HDMI 2.1. La diferencia principal es que el QN85A soporta solamente un puerto HDMI 2.1, que es el número 4, con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto FreeSync como también G-Sync. Mientras que en el LG OLED C1, ese televisor soporta 4 puertos HDMI 2.1, también con los 120 Hz en 4K y también con frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync. No obstante, algunas personas se quejan y dicen que el HDMI 2.1 que ofrece el LG es de apenas con una velocidad de transferencia de datos de hasta 40 GB por segundo y no de 48 GB por segundo, que sería el estándar. Pero con 40 GB por segundo es más que suficiente para poder mostrar los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables cuando el dispositivo, en este caso la consola de videojuegos, sea compatible con esto.
Entonces, desde un punto de vista, podríamos decir que el LG es más completo porque todos sus puertos soportan las tecnologías HDMI 2.1, pero si ustedes tienen tan solo una consola de última generación, con el puerto HDMI 2.1 que tiene el QN85A, puede ser más que suficiente. Entonces, en ese aspecto diría que no habría que fijarse tanto, a menos que tengan más de una consola que soporte tecnologías HDMI 2.1. Los principales aspectos serían, por supuesto, la calidad gráfica, la representación de colores, lo que tiene que ver con la uniformidad de colores negros y también, por supuesto, la cantidad de brillo. Recuerden, el QN85A gana en brillo, pero el OLED C1 gana en escenas que tengan mucha oscuridad por poder mostrar una uniformidad de colores negros perfecta, sin nada de efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. Y en cuanto a los tiempos de respuesta, el QN85A logra 10,5 milisegundos, que está muy bien, pero en el LG OLED C1 es mejor, de 2,3 milisegundos. Entre menor sea el tiempo de respuesta, va a ser mejor porque esto mejora la fluidez y el manejo del movimiento, porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro. Sin embargo, si bien el tiempo de respuesta en el QN85A no es tan bueno como el del OLED C1, me parece que en la práctica hace un muy buen trabajo, casi igual. Por lo menos esa diferencia me parece que no es perceptible ni para el ojo ni cerebro humanos. Y en cuanto a sus tiempos de input lag, me parece que no hay grandes diferencias. En 4K 60 Hz en rango dinámico estándar para el QN85A es de 9,7 milisegundos, en alto rango dinámico 9,8 milisegundos y en 4K a 120 Hz 5,3 milisegundos. Mientras que para el LG C1 en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar es de 10,2 milisegundos, en alto rango dinámico 10 milisegundos y en 4K a 120 Hz 5,6 milisegundos. La uniformidad de colores grises de ambos televisores me parece que es muy buena, siendo mejor en el LG OLED C1. Porque en el QN85A sí que se puede notar algo de efecto de pantalla sucia, pero muy leve, y también bordes un poco sombreados, pero por lo menos esto es notorio principalmente con este fondo gris. Porque con contenido normal o con más color, esos efectos o problemas pasan prácticamente desapercibidos en el QN85A y obviamente también en el LG OLED C1. Ahora bien, para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el Filmmaker Mode en ambos televisores. Me parece que los resultados en los dos televisores son prácticamente iguales cuando el contenido tiene baja resolución. Estamos hablando de 720p o una resolución más baja en ambos. En algunas ocasiones se puede notar partes levemente pixeladas, sobre todo cuando el contenido tiene 480p o una resolución inferior, lo cual es normal. Tengan presente que ningún televisor 4K actual, ni siquiera estos que podrían considerarse como de gama alta, van a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. A partir de 1080p, que sería el Full HD, ahí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es mucho mejor. Las partes pixeladas no son notorias, o por lo menos pueden pasar como algo desapercibido, y de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Y ya cuando el contenido tiene 1440p de resolución, ahí sí el trabajo de escalado de imagen de ambos televisores va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. El manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones de streaming en ambos televisores es muy bueno cuando se trata de controlar los efectos de vibración, tartamudeo o borrosidad. En el caso del QN85A está el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen,
y en el LG OLED C1 el parámetro TrueMotion. En ambos casos de forma manual se puede modificar la reducción de vibración de imagen o de borrosidad de imagen. También se puede intentar con el movimiento libre de LED u OLED movimiento, pero no recomiendo mucho activarlo porque oscurece demasiado la imagen y además muchas veces se genera un efecto de flicker o de parpadeo que puede ser muy molesto. Si quieren muy buena fluidez, pueden colocar en automático los ajustes de claridad de imagen en el Samsung y el movimiento suave en el TrueMotion del LG para mejorar este aspecto en escenas con barridos de cámara o con muchos movimientos rápidos. Sus ángulos de visión son muy buenos en el QN85A gracias a su panel ADS y en el caso del C1 gracias a la tecnología OLED sus colores no pierden tanto volumen cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, lo cual me parece genial. El manejo de los reflejos de ambos televisores también me parece muy bueno, los resultados son muy similares entre ambos. Los dos televisores son muy recomendados para habitaciones oscuras, también para habitaciones que reciban iluminación artificial porque manejan muy bien los reflejos de los focos de luz, pero para una habitación que reciba mucha iluminación natural por medio de las ventanas, el QN85A será mejor por tener mayor cantidad de brillo y por ende contrarrestar mejor esos reflejos. El calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos. En el QN85A es normal, no me parece tan alta, no van a sentir tanto calor al acercarse a su pantalla. Pero en el C1 me sorprendió que esta vez levantara un poco más de calor, nada exagerado, pero sí está la diferencia tanto en teoría como también en la práctica, se siente un poquito más de calor al acercarse a su pantalla en comparación al QN85A, pero también me parece que no es algo exagerado. En cuanto a las entradas, todas las del QN85A están apuntando hacia la parte lateral posterior. Tiene un puerto HDMI 2.1 y 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para la antena de aire y este puerto para este conversor de entradas compuestas. Mientras que en el C1 las entradas están un poco divididas, por así decirlo. En la parte posterior tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto HDMI 2.1, un puerto para el cable LAN, uno para el puerto digital óptico, un puerto para el cable de internet y en la parte lateral posterior tiene otros 3 puertos HDMI 2.1 y otro puerto USB 2.0. En cuanto al apartado de Smart hay muchas diferencias, una de ellas es el diseño de sus controles remotos, el One Remote para el QN85A y el Magic Remote para el C1. El One Remote es más pequeñito, más ergonómico, más cómodo, se puede cargar con panel solar o vía puerto USB tipo C, mientras que el Magic Remote utiliza baterías desechables. Ambos tienen botón para micrófono y ambos en estos casos los tengo con estuches para evitar que se rayen fácilmente. El sistema operativo del Samsung es Tizen y el del LG es WebOS. Yo personalmente prefiero ambos sistemas operativos por encima de Android TV o de Google TV por preferencias o cosas muy personales que ya he explicado en otros videos. La fluidez del sistema operativo de ambos televisores Tizen y WebOS me parece que es muy buena. Sin embargo, la mayoría de las veces abren un poco más rápido las aplicaciones y cargan un poco más rápido los videos en el QN85A, pero no es una diferencia muy grande. Entre estos dos sistemas operativos, a mí personalmente me gusta más el WebOS, principalmente por el Magic Remote, porque se me hace mucho más fácil a la hora de utilizar el navegador de internet, que es algo que utilizo muchísimo. Y en cuanto a asistentes de voz, en la gran mayoría de países los dos televisores soportan tanto los asistentes propios de voz de cada marca como también el Amazon Alexa y el asistente de Google. Pero por lo menos aquí en Colombia el Samsung QN85A solamente soporta el Bixby Voice propio de Samsung
Y en el caso del LG soporta por supuesto el asistente de voz propio de la marca LG y también el Amazon Alexa, pero por alguna razón que desconozco no soporta el asistente de Google, a pesar de que en el Magic Remote está el botón para ese asistente de voz. Otra diferencia tiene que ver con la función de compartir pantalla y lo que se conoce como Multiview, que en el caso del QN85A sí se soporta y es más completa. En una pantalla pueden visualizar o bien la aplicación YouTube del televisor o algo conectado a alguna entrada HDMI, y en la otra, por ejemplo, su smartphone o una cámara web. En este caso algunas Logitech son las únicas compatibles que pueden conectar a un puerto USB del televisor. Mientras que en el LG OLED C1 está por supuesto compatible la función de compartir pantalla y también algo que se conoce como superposición de pantalla, pero que no funciona con la aplicación del televisor, sino que cuando conectan por ejemplo algo a alguna entrada HDMI y en una pantallita pequeña su teléfono móvil, que también me parece algo muy útil, pero me parece que esta función es más completa o mejor optimizada en el caso del QN85A, o por lo menos me parece que tiene más ventajas, aunque en el C1 también me parece que puede ser muy funcional y útil para muchas personas. Sus tiendas de aplicaciones son propias de sus sistemas operativos, son relativamente amplias, sin embargo, la desventaja que considero yo sería la única en comparación a televisores con Android TV o Google TV es que no se les pueden instalar archivos APK a estos dos televisores. Es decir, que si no encuentran la aplicación que quieren en sus tiendas de aplicaciones, pues simplemente no la van a poder instalar de forma externa. El espacio de almacenamiento para el QN85A es de aproximadamente 3,8 GB y para el LG OLED C1 de aproximadamente 2,8 GB. En ambos casos es más que suficiente desde mi punto de vista para casi cualquier usuario. Y en cuanto a sus navegadores de internet, si bien en el del QN85A se soporta búsqueda por medio de comandos de voz, no sé por qué aquí en Colombia no se puede en español aún, pero en inglés sí se puede y es muy precisa la gran mayoría del tiempo. Mientras que en el C1 se puede tanto en inglés como en español y también es muy precisa la gran mayoría del tiempo. La velocidad de carga de páginas web en ambos televisores es muy rápida, pero obviamente esto también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Y si bien la navegación me parece más fácil y ágil en el C1 gracias al Magic Remote, me parece que la navegación en el QN85A no está mal, pero obviamente entre ambos prefiero la funcionalidad que me provee el Magic Remote. Y en ambos navegadores de internet se puede por supuesto reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así quererlo. Simplemente tengan presente que en la gran mayoría de ellas, aunque no lo quieran, van a aparecer anuncios que pueden ser relativamente fáciles de cerrar la gran mayoría del tiempo. En cuanto a sonido, en teoría la potencia del QN85A es de 60 watts, mientras que la del LG OLED C1 de 40 watts. Pero en la práctica me pareció mejor el rendimiento del LG OLED C1. No es que en el QN85A sea malo, de hecho también es muy bueno, pero me pareció un poquito mejor el del LG OLED C1, además que ofrece más modos de sonido y además ofrece la opción de Dolby Atmos, no solamente al conectar algún dispositivo compatible con esta tecnología al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado, mientras que en el QN85A solamente se ofrece la opción de Dolby Atmos cuando se conecta algún dispositivo compatible con esta tecnología al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Ninguno de estos televisores soporta tecnologías DTS y al final de este video en unos segundos van a poder juzgar el rendimiento de sus sistemas de sonido. Ya entonces, para ir terminando, muchos de ustedes ya saben que yo prefiero el OLED C1 por varias razones que ya he ido mencionando, porque tiene uniformidad de colores negros perfecta, porque no me gusta experimentar efectos ni de clouding, ni de blooming, ni de sangrados de luz, porque me gusta más la funcionalidad del control Magic y además el sistema de sonido me pareció mejor. Es una cuestión muy personal.
pero no quiero desacreditar el trabajo del QN85A porque me parece demasiado bueno. Tiene una altísima cantidad de brillo y eso a algunas personas les encanta. Pero aún así la experiencia de alto rango dinámico en el LG OLED C1 es también muy buena en el sentido de que la escena también luce muy realista. Entonces la decisión es muy simple. Si quieren más brillo, pues el QN85A. Si no, el LG OLED C1. Y si además no les da miedo lo relacionado con el tema que tiene que ver con el quemado de píxeles, que es algo muy difícil que suceda, el LG OLED C1 no sería recomendado si lo van a utilizar como monitor de PC, porque ahí sí podría correr un poco ese riesgo de retención de imagen que pueda llevar al temido quemado de píxeles. Pero para un uso normal no van a tener problemas de ese aspecto. Eso pienso yo. No sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.